Buenos días, estudiantes. ¿Me escuchan, por favor? Díganme si es así. Buen día, doctor, sí se le escucha. Muy bien, perfecto. Continuamos entonces. Hoy día es la última clase de este tema y vemos la oxidación de los ácidos grasos u oxidación alfa-beta. Luego continuará la próxima semana otro doctor. Bien, fíjense que la beta-oxidación va a ser vista por mi parte, pero la síntesis, la lipogénesis va a ser vista por otro doctor. Aquí, si hablamos de la oxidación, puede haber oxidación de los ácidos grasos, ya sea del primer carbón, que se llama oxidación alfa, o del segundo carbón, que se llama oxidación beta. A veces ocurre una oxidación del tercer carbón, que se llama gamma, pero eso es lo inusual. Generalmente es la beta-oxidación lo primero. Ocurre en las mitocondrias, en el hígado, músculo, corazón, riñón, corteza suprarrenal, tejido adiposo, etc. Se inicia siempre que ingrese un ácido graso a la mitocondria y finalice en acetilcoenzima A. La oxidación beta forma acetilcoenzima A y un acilcoenzima de menor tamaño, porque se va sacando en cada vuelta dos carbonos y al retirarse dos carbonos se forma la molécula de acetilcoenzima A y queda el remanente que vuelve a dar una vuelta y vuelve a perder dos carbonos. Es un ciclo que genera NAD-FAT, genera NADH más H y FATH más H, y estos compuestos se van a la cadena respiratoria para generar energía. Por lo tanto, es un ciclo que genera ATP. Aumenta la oxidación de ácidos grasos, el ayuno prolongado y la diabetes mellitus, porque moviliza la lipólisis, y la lipólisis hace que estos ácidos grasos vayan directamente hacia el hígado y generen energía. Los ácidos grasos de cadenas largas para ingresar a la mitocondria utilizan el sistema de la carnitina. En cambio, los ácidos grasos de cadenas cortas no requieren de la carnitina. Cadenas largas significa a partir de 10 carbonos que tienen los ácidos grasos. Entonces, todos aquellos mayores a 10 necesitan el sistema de transporte de la carnitina, que no es otra cosa que una translocasa que permite pasar los acilos al interior de la mitocondria para que se oxiden hasta acetilcoenzima A. La carnitina, vuelvo a decir, es un sistema de transporte que permite el ingreso de ácidos grasos a la cadena, a la mitocondria, y va a estar constituido por 3 enzimas y va a estar constituido por un sistema de transporte muy idóneo para que el compuesto que esté ingresando se junte con carnitina, que es una proteína, forme una grasa que se llama acilcarnitina, una lipoproteína, y luego ingrese nuevamente la carnitina. Se encuentra en las capas de la mitocondria, tanto de músculo, hígado y riñón. Es sintetizada a partir de aminoácidos esenciales, lisina y metionina. El sistema de la carnitina, como había dicho, consta de transferasas o de enzimas que catalizan reacciones de transacilación o traspaso de grupos acilos. Tenemos varias enzimas que están metidas en este sistema de la carnitina: carnitil-palmitoil-transferasa de tipo 1, carnitin-palmitoil-transferasa de tipo 2, carnitin-acilcarnitina translocasa interna y carnitil-acetil-transferasa interna. La que más nos interesa es la carnitil-palmitoil-transferasa 1, porque esta enzima puede ser regulada farmacológicamente. Y al ser regulada farmacológica significa que puede esta enzima disminuir su actividad o puede aumentar su actividad. Generalmente disminuye su actividad en los tratamientos. Esta carnitil-palmitoil transferasa 1, como su nombre lo dice, utiliza el sistema de la carnitina, que es una proteína que se junta con el ácido graso más grande que forma el cuerpo, que es el ácido palmítico, y transfiere. La acilcarnitina translocasa es una parte que está entre medio de las dos membranas externa e interna, y la carnitil-palmitoil transferasa 2 solamente en la parte interna, y luego viene la carnitil-acetil transferasa 1 que está en la parte interna y que libera ya el ácido graso que estaba ingresando, deja de acompañarle la carnitina y el ácido graso se va a oxidar. Aquí tenemos la lanzadera de la carnitina. La carnitina permite el ingreso, vuelvo a decir, de los ácidos grasos. La carnitina tiene el espacio membranoso, está la carnitil transferasa 1, la carnitil transferasa 2 y luego la carnitina se deshace de todos ellos y el ácido graso ingresa. Vemos en esta forma más fácil
Cada vez que el ácido graso va a ingresar, tiene que juntarse con carnitina, se forma acetilcarnitina más coenzima A, ahí interviene la primera enzima, acilcoenzima A sintetasa, y luego la carnitilpalmitoitransferasa 1, que está en la membrana externa mitocondrial, que se junta con la carnitina entre el ácido graso que ya se ha activado. Los ácidos grasos tienen que activarse con CoA. CoA es, no se olviden, la coenzima A. Y luego se forma acilcarnitina. Carnitina se une con el ácido graso, sale la CoA, acilcarnitina, pasa al interior como acilcarnitina. Ahí está la enzima, hemos dicho, carnitina, acilcarnitina translocasa, y una vez que está ahí adentro, aparece la segunda enzima, carnitilpalmitoiltransferasa 2, que le quita la carnitina y le quita la CoA y deja el ácido graso para que el ácido graso ya esté en el interior de la mitocondria. La oxidación de los ácidos grasos se produce sobre todo por hidrólisis de los triacilglicéridos. Los triacilgliceroles se encuentran en el tejido adiposo y tiene que experimentar una lipólisis para que salga gran cantidad de ácidos grasos. El ácido graso se vuelve activo cuando se junta con CoA, ese es el ácido graso activo. Es transportado, vuelvo a decir, y luego se oxida. Ahí tenemos el ácido graso, ingresa a la mitocondria, el acil graso coenzima A se ha unido aquí con la carnitina y luego se va a convertir en acetilcoenzima A. Todos los ácidos grasos que ingresan se oxidan hasta acetilcoenzima A y la acetilcoenzima posteriormente se va al ciclo de Krebs para poder para poder convertirse en energía. Los triglicéridos en el tejido adiposo están regulados por hormonas, eso tiene que acordarse siempre. Las hormonas son las que permiten la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo, no siempre, pero en un porcentaje muy grande, y esas hormonas son adrenalina y glucagón. Y esta adrenalina y el glucagón se produce por la activación de proteínas sinasas dependientes del AMP cíclico. Se activa la triacilglicerol quinasa, se liberan ácidos grasos de la sangre, son transportados los ácidos grasos por la albúmina sérica. Casi nunca los ácidos grasos están libres, están siempre transportados por la albúmina sérica y llegan a todos los tejidos, particularmente al hígado, no solamente al hígado, pero pueden llegar musculoesquelético, corazón, riñón, suprarrenales, etc. Entonces, la lipólisis, vuelvo a decir, tiene unos regulantes que son la adrenalina y el glucagón, las dos hormonas que van a activar a proteínas sinasas dependientes del AMP cíclico, porque estas dos hormonas actúan como receptores de tipo 2, activando siempre el AMP cíclico. De ahí activan a la triacilglicerol quinasa, liberan ácidos grasos libres a la sangre y ahí tenemos que son transportados hasta los diferentes tejidos. El tejido adiposo libera tiene triacilgliceroles que libera ácidos grasos libres, se abrevia ácidos grasos libres como FA, se unen con albúmina, son llevados por el torrente sanguíneo hasta llegar a la membrana celular, particularmente del hígado. Hay una proteína Z que deshace la unión con albúmina, ingresa el ácido graso libre, el ácido graso libre se activa, ácido graso coenzima, e ingresa a la mitocondria y en la mitocondria ya se produce la beta-oxidación. La beta-oxidación rompe dos átomos de carbón de acilcoenzima empezando por el extremo carboxilo entre alfa y beta, por eso se llama beta-oxidación porque retira dos átomos de carbón, el carbón beta. Forma cada vez un acetilcoenzima y hemos dicho que se va formando un remanente que da una vuelta entera y vuelve a retirar otros dos acetilcoenzima. A partir de palmitil y coenzima se forman 8 moléculas entonces de acetilcoenzima. Si recordamos que cada molécula de acetilcoenzima en el ciclo de Krebs nos genera 12 ATPs, es una cantidad enorme de energía la que va a generar la oxidación de los ácidos grasos. Las enzimas que participan en la oxidación de los ácidos grasos forman un complejo que se llaman oxidasas de los ácidos grasos. Aquí tenemos las oxidasas de los ácidos grasos, que son varias enzimas. La primera, acilcoenzima deshidrogenasa ligada al FAT. La otra, enoilcoenzima hidratasa, hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa ligada al NAT. Y la tiolasa. Estos nombres son difíciles de acordarse, muy complicados. No se preguntan nunca en los exámenes. Simplemente se dice que la oxidación de los ácidos grasos está determinada por las oxidasas de los ácidos grasos.
Se encuentra en la parte interna de la mitocondria, cercana a la cadena respiratoria, y forma un complejo enzimático, vuelvo a decir, de 4 enzimas. Algunas enzimas ligadas al FAT, que van a proporcionar sus hidrógenos y su reducción del FAT para la mitocondria, otras ligadas al NAD, y van transportando y cambiando, haciendo que se pierdan, por último, 2 carbonos y se forme la acetilcoenzima. Y cuando la acetilcoenzima en exceso se ha formado, a partir de los ácidos grasos, esta acetilcoenzima se va a ir a generar cuerpos cetónicos que representa el exceso de la lipólisis que ha habido y el exceso de ácidos grasos que han ingresado a la mitocondria. La oxidación de los ácidos grasos, vuelvo a decir, aquí está el ácido graso activo, viene la primera enzima, una deshidrogenasa ligada al FAT, luego una enolasa o una hidratasa que permite el ingreso de agua, otra deshidrogenasa ligada al NAD, que sale NADH más H, no se olviden que se van a generar energía, antes se decía 3 ATPs, ahora se consideran 2,5, y aquí se llamaban 2 ATPs, se considera 1,5, luego ingresa la enzima, la última enzima, la tiolasa, que va a permitir que ingrese coenzima. Se queda el ácido graso con menos 2 átomos de carbón. Esos 2 átomos de carbón se han convertido en acetilcoenzima, que se va al ciclo de Krebs, y todo esto retorna al principio y vuelve otra vuelta a dar la segunda vuelta para así perder otros 2 carbonos y generar otra acetilcoenzima, y en la medida que el ácido graso se va oxidando va perdiendo 2 átomos de carbón cada vez como acetilcoenzima. Es un proceso, vuelvo a decir, que genera bastante energía. Tenemos un proceso de oxidación, ocurre oxidación, hidratación, nuevamente oxidación y tiólisis o el desprendimiento de la acetilcoenzima. Bien. Los productos en cada vuelta son acetilcoenzima que va al ciclo de Krebs y un acetilcoenzima más corto. Si se oxida un ácido graso impar, forma varias acetilcoenzima, y el último compuesto que queda es propionilcoenzima. Esa siempre fue una duda: ¿qué pasaba con el propionil? Si era un ácido graso de 3 átomos de carbón, porque siempre se generaba uno de 2, que era acetilcoenzima, pero este propionilcoenzima se incorpora directamente a succinilcoenzima, que es parte del ácido cítrico, y no se pierde esta molécula. Los electrones liberados por la oxidación de ácidos grasos entran en la cadena de transportes de electrones vía la coenzima Q, hemos visto eso. El NAD va a ingresar a toda la cadena de transporte y va a utilizar la ubiquinona como un componente que lo va a catapultar hacia todo lo que van a ser los citocromos. El exceso de oxidación da lugar a los cuerpos cetónicos en el hígado y puede producir cetoacidosis en la sangre. Hemos visto que los cuerpos cetónicos, cuando llegan a los tejidos extrahepáticos, porque se forman exclusivamente en el hígado, van a volver a convertirse en acetilcoenzima. Es decir, son moléculas de acetilcoenzima que se han unido. 3 moléculas de acetilcoenzima que salen a la circulación, se los llama cuerpos cetónicos, son ácidos, tienen mucha cantidad de hidrógenos, acidifican el pH sanguíneo, producen acidosis, pero llegan a los tejidos extrahepáticos y vuelven a convertirse en acetilcoenzima. Pueden ocurrir estados de hipoglicemia. A veces ácidos grasos de cadena larga se oxidan en los peroxisomas. Hay que tener en cuenta eso. Los peroxisomas son unas moléculas que aparentemente no tienen mayor importancia, pero la activación de los peroxisomas por las PPAR son un hito este momento en el manejo farmacológico de lo que va a significar la hiperglicemia o la diabetes. Los ácidos grasos de cadena larga, o así, se formaban en los peroxisomas, no generan ATP, pero acortan la cadena hasta 8 átomos de carbón a un octoacilcoenzima. Los peroxisomas no tienen carnitina, y en el encéfalo a veces puede ocurrir alfa-oxidación con la formación del ácido pitánico. Les había dicho que la beta-oxidación utiliza 2 átomos de carbón para retirar acetilcoenzima cada vez, pero puede retirar un solo carbón y eso se llama alfa-oxidación. Y si retira 3 carbones se llama gamma-oxidación. La alfa-oxidación es un proceso muy raro, pero forma ácido pitánico, y el ácido pitánico aparentemente los estudios no son determinantes, podría estar relacionada con enfermedades neurodegenerativas y de tipo autismo.
En el retículo endoplásmico, citocromo P da lugar a la oxidación del carbón metílico u omega. Muchas veces ahí sabemos que todo el sistema de la P450 es extraordinariamente útil en el catabolismo, particularmente de los xenobióticos. Los ácidos grasos insaturados requieren de isomerasas y reductasas. Estos ácidos grasos no se pierden. Los insaturados vuelven a convertirse en ácidos grasos que van a ingresar a todo el proceso catabólico a través de isomerasas, insaturasas y reductasas. La energía de los ácidos grasos en su oxidación. Por cada vuelta la oxidación de palmitilcoenzima, que hemos dicho que es el ácido graso más grande que se forma, se generan 4 ATPs, ya sean 1.5 por FAT y 2.5 por NAT. Antes era más, 2 más 3 eran 5, que se van a la cadena respiratoria. Si dan 7 vueltas, se generan 28 ATPs. Y 8 acetilcoenzima que se oxidan en el ciclo de Krebs. Antes se decía que eran 12, ahora se dice que son 8, son 10 ATPs. Si sumamos 80 más 28 son 108 ATPs, menos 2 ATPs que se consumen al principio para que la SIL se active. En total, la cantidad de ATPs que forma el ácido palmítico oxidado es de 106 ATPs. Antiguamente se decía que era de 121 ATPs, pero como cambian las cosas y la investigación indica que la cantidad de energía es menor que se genera en la cadena respiratoria que la que antes se estimaba, 106 ATPs ya es un número bastante alto, que corresponde al 68% de la combustión mecánica. No hay que olvidarnos que la combustión mecánica es un parámetro para medir si la oxidación o la cantidad de energía en el cuerpo es similar o no a una máquina mecánica, y la oxidación de los ácidos grasos del palmitato equivale al 68% o 70% de la combustión mecánica, por lo tanto es bastante alta. No nos olvidemos que la glucólisis en condiciones anaerobias genera 2 ATPs y condiciones aerobias genera 30 ATPs. Y aquí el ácido graso que se oxida, que es energéticamente mucho más alto, estamos viendo que es arriba de 100, 106 ATPs, que es una cantidad de energía extraordinariamente alta por la oxidación de los ácidos grasos. Bien, la oxidación en exceso de los ácidos grasos hemos dicho que lleva a la formación de cuerpos cetónicos. Y la formación de cuerpos cetónicos se llama cetogénesis. Esto ocurre en la mitocondria a partir de los excedentes de acetilcoenzima generados de los ácidos grasos en el hígado. Hay tanto ingreso de ácidos grasos en el hígado, se forma un hígado graso para empezar, y luego esos ácidos grasos se oxidan, da lugar a la beta-oxidación, estos generan acetilcoenzima, pero el exceso de acetilcoenzima se van juntando 3 acetilcoenzimas cada vez y forman cuerpos cetónicos. Hay 3 cuerpos cetónicos que son los que se han formado como consecuencia del exceso de acetilcoenzima. Uno de ellos se llama cetona, el otro acetoacetato y el otro 3-hidroxibutirato. La cetona se pierde muy rápido y se pierde por la respiración. Prácticamente entra a la circulación y sale ese instante. En pacientes que tienen diabetes mellitus, el aliento que se siente es a la cetona, porque los pacientes con diabetes mellitus experimentan una gran formación de cuerpos cetónicos, sobre todo cuando tienen diabetes mellitus de tipo 1. Los que migran y se mueven en la sangre son el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato. Aparentemente el que más rápido llega a los tejidos extrahepáticos es el 3-hidroxibutirato y luego lo hace el acetoacetato, pero sea como fuere, ambos cuerpos cetónicos ingresan a los tejidos extrahepáticos desde la sangre, y allí en los estados de hipoglicemia y en los estados de ayuno son los que más están circulando en la sangre. Cuando hay diabetes y ayuno muy prolongado, los cuerpos cetónicos son muy abundantes en sangre y, vuelvo a decir, dan lugar a un trastorno metabólico que se llama cetoacidosis inducida por cuerpos cetónicos o acidosis metabólica inducida por ellos. Aquí tenemos los pasos para la cetogénesis. Primero, de los triacilgliceroles tiene que venir la lipólisis. La lipólisis retira ácidos grasos, los ácidos grasos salen a la sangre. Habíamos dicho que se juntan con albúmina, la mayor parte, muy pocos están libres. Luego son llevados al hígado. En el hígado los ácidos grasos piden permiso para ingresar gracias al sistema de la carnitina, que hemos dicho que van a dejar pasar a los ácidos grasos de cadenas largas. Los de cadenas chicas pasan libremente. Aquí hay un segundo paso de control
Si el ácido graso experimenta beta-oxidación, se va a acetilcoenzima. Si el ácido graso no experimenta la beta-oxidación, se va a la esterificación y forma acilgliceroles. La acilgliceroles es la unión de ácidos grasos con el glicerol. Y el tercer paso de control ya es que la acetilcoenzima se va al ciclo del ácido cítrico para generar energía o se va a la formación de cuerpos cetónicos. Y ahí tenemos una gran cantidad de cuerpos cetónicos. Lo mismo aquí, los ácidos grasos están circulando en el plasma, en la sangre pasan al hígado. En la mitocondria, los ácidos grasos van a buscar al sistema de la carnitina palmitoil transferasa 1, que les permite ingresan al interior, se beta-oxidan hasta acetilcoenzima. La acetilcoenzima, vuelvo a decir, se va al ciclo de Krebs, se genera energía o se van a formar los cuerpos cetónicos. Tenemos que en la parte de afuera que ingresen antes a la mitocondria, hay unas enzimas que van a regular la acetilcoenzima carboxilasa, que va a ir a producir ácidos grasos, va a generar a partir de unos compuestos. El ácido graso va a generar el palmitato. El palmitato es el ácido graso más grande que se forma en el cuerpo, y para que ese ácido graso pequeño que ha ingresado forme un ácido graso de cadenas muy largas, necesita la enzima acetilcoenzima carboxilasa. Esta acetilcoenzima carboxilasa es estimulada por la insulina. A la insulina no le interesa que los ácidos grasos se formen ácidos grasos grandes, pero permite eso. Pero lo que le importa a la insulina es no sacar glucosa a la sangre, sino utilizar como fuere. Activa entonces la acetilcoenzima carboxilasa para que estos forman el palmitato. Y el compuesto inicial de la síntesis del palmitato es el malonilcoenzima A, que se ha formado a partir de acetilcoenzima. En la lipogénesis se verá esto con mucho detalle. La enzima reguladora de todo el proceso de la lipogénesis se llama acetilcoenzima carboxilasa, estimulada, vuelvo a decir, por la insulina e inhibida por el glucagón. Y aquí tenemos la carnitil palmitoil transferasa 1, que permite el ingreso del ácido graso al interior para su oxidación. Luego, si el ácido graso no logra ingresar a través del sistema de la carnitina, se va a esterificar con glicerol, forma acilgliceroles, y los acilgliceroles forman triacilgliceroles, 3 ácidos grasos unidos al glicerol, y son exportados a la sangre a través de las lipoproteínas de muy baja densidad que retira triacilglicéridos siempre del hígado para llevarlos a la sangre. Lamentablemente, la VLDL se va a transformar en LDL, que es la lipoproteína de baja densidad más relacionada con la aterosclerosis, y nos va a producir problemas. Bien, la cetogénesis ocurre en el hígado, hemos dicho, en la mitocondria. 4 átomos de carbón que quedan de la beta-oxidación se condensan para formar acetilcoenzima catalizada por la cetotioliasa. La acetilcoenzima se une a otra acetilcoenzima y forma una molécula que se llama hidroximetilglutarilcoenzima por acción de la hidroximetilglutarilcoenzima sintetasa. Esta es la enzima más importante de esta vía. Hay que recordar que existen varias hidroximetilcoenzimas. Esta se llama sintetasa. Entonces, una vez que se forma este compuesto, otra enzima liasa rompe a esta estructura, libera el acetilcoenzima y el acetato, formando el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato. Así vemos en la gráfica 2 moléculas de acetilcoenzima por una tiolasa se juntan y forman el acetoacetilcoenzima. Aquí viene la enzima hidroximetilcoenzima sintetasa, que va a juntar otra acetilcoenzima, y la unión de 3 acetilcoenzimas da lugar a este compuesto que se llama hidroximetilglutarilcoenzima, que tienen que acordarse porque está metido en otros procesos y es parte muy similar a lo que está ocurriendo aquí. Luego de la hidroximetilglutarilcoenzima viene la liasa, que retira una molécula de acetilcoenzima y deja el acetoacetato. A partir del acetoacetato se forma el 3-hidroxibutirato por una deshidrogenasa y la acetona en forma espontánea. Aquí tenemos entonces el acetoacetato, que forma acetona por una acetona descarboxilasa, muchos dicen que es directamente en forma espontánea, y otra hidroxibutirato deshidrogenasa que nos forma al tercer cuerpo cetónicos.
Sea como fuere, tenemos el primer cuerpo cetónico, acetoacetato, que genera la acetona, y el acetoacetato que genera el 3-hidroxibutirato. Vuelvo a decir, los dos cuerpos cetónicos que más circulan son el acetoacetato y 3-hidroxibutirato. Y el acetoacetato de manera espontánea forma acetona. Vuelvo a decir, algunos autores dicen que hay una descarboxilasa, pero otros, la mayoría, dicen forma espontánea. Y por acción de la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa, forma el 3-hidroxibutirato, está ligada al NAD, que se difunde a la sangre y a la orina. Los cuerpos cetónicos van a la sangre, se produce una cetonemia, de ahí van a otros tejidos como son los extrahepáticos y se vuelven a convertir en acetilcoenzima, y la molécula de acetilcoenzima es la que nos interesa a nosotros porque es la que va a generar energía en los otros tejidos. El destino de los cuerpos cetónicos, vuelvo a decir, la acetona se va a perder directamente en la respiración, se va por el pulmón. El 3-hidroxibutirato empieza a circular junto al acetoacetato, se encuentra en el torrente sanguíneo, son los verdaderos componentes de los cuerpos cetónicos circulantes que van a producir la cetosis. Luego van a los tejidos periféricos y ahí se convierten nuevamente en acetilcoenzima gracias a enzimas, tiotransferasas, etcétera, etcétera. La síntesis de los cuerpos cetónicos, para volverlo a ver, tenemos la beta-cetotioliasa, la HMG coenzima asintasa, la HMG coenzima liasa, que genera la acetilcoenzima. Aquí se forma el acetoacetato, viene la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa, que forma el 3-hidroxibutirato, y aquí vuelven a mencionar una descarboxilasa que forma la acetona, o en forma espontánea se forma acetona. Los cuerpos cetónicos se reconvierten en acetilcoenzima y ese proceso se llama cetólisis. Si la génesis era cetogénesis, la degradación de los cuerpos cetónicos se llama cetólisis, y a partir del 3-hidroxibutirato, que es el primer cuerpo cetónico que ingresa a los tejidos extrahepáticos, se convierte en acetoacetato. El acetoacetato en acetoacetilcoenzima, aparece otra vuelta la tiolasa y aquí se convierte en acetilcoenzima y otra molécula más de acetilcoenzima, que son los energéticos que han resultado de la cetólisis. El destino de los cuerpos cetónicos, y hemos dicho, se han formado los cuerpos cetónicos, se van a los tejidos extrahepáticos, en los tejidos extrahepáticos vuelve a formar acetilcoenzima. La regulación, ya la hemos explicado hace un instante, es lo mismo. La energía que producen los cuerpos cetónicos, hay que recordar, habíamos dicho más de 100 ATPs, la oxidación de los ácidos grasos. En cambio, el proceso oxidativo de los cuerpos cetónicos genera 19 ATPs el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato 21 ATPs. En todo caso, se parecen un poquito a la glucólisis. Vuelvo a decir, recordar que la glucólisis aerobia 30 ATPs, algunos autores dicen 32 ATPs, y aquí tenemos el acetoacetato 19 ATPs y el hidroxibutirato 21.5 ATPs. Cuanto más ATPs hay en la célula, más procesos de contracción muscular, más funcionamiento de la bomba de sodio-potasio ATPasa, más contracción muscular, etcétera, etcétera. Hay enfermedades asociadas con la oxidación de los ácidos grasos. Son muy raros, pero casi todos ellos cursan con hipoglicemia. La deficiencia de carnitina produce hipoglicemia. La deficiencia de carnitil-palmitoil-transferasa 1 produce hipoglicemia. Trastornos hereditarios de la carnitil-palmitoil-transferasa 2, hipoglicemia por acción y por baja de la actividad del músculo esquelético. Y en el embarazo hay deficiencia de hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa, deficiencia de hidroximetilcoenzima liasa, es un error innato de la cetogénesis, deficiencia de acilcoenzima deshidrogenasa en la acidosis diabética. Entonces, hay varias enfermedades metabólicas raras que están relacionadas con todo lo que es el sistema de oxidación de los ácidos grasos y cetogénesis. Estas enfermedades metabólicas muy raras se estudian en procesos genéticos y en situaciones en las que hay muchas alteraciones metabólicas, y es un campo exclusivamente de la genética y de los especialistas en enfermedades metabólicas raras. En la parte química, bioquímica natural, no se ven estas cosas. La acetoacidosis alcohólica se produce por 3 mecanismos. Se produce por el abuso del alcohol. El alcohol altera la gluconeogénesis. Acuérdense que la gluconeogénesis es la producción de
de azúcar a través de aminoácidos lactato y glicerol. El alcohol altera la gluconogénesis, lo que da lugar a hipoglicemia y a su vez origina una serie de cambios hormonales, descenso en la producción de insulina, aumento de los niveles de glucagón, de cortisol, adrenalina, hormona de crecimiento, favorece la liberación de ácidos grasos libres a partir de los triglicéridos del tejido adiposo. Es por eso que el abuso del alcohol produce hígado graso y en muchas situaciones ese hígado graso termina en cirrosis y en fallas obviamente hepáticas. Los niveles elevados de glucagón, junto con la abundancia de ácidos grasos libres, promueven la oxidación de estos con la formación de cuerpos cetónicos. El alcohol induce entonces a una cetoacidosis por la promoción de los cuerpos cetónicos y el movimiento de los ácidos grasos libres que produce a partir de los triglicéridos en el tejido adiposo. Lo más importante de todo esto del abuso del alcohol es que altera la gluconogénesis y eso deben aprender ustedes que lleva a hipoglicemia. Y los cambios hormonales que producen el glucagón, cortisol, adrenalina y hormona de crecimiento que favorecen la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo y la formación de hígado graso, que vuelvo a decir, termina muchas veces en toxicidad hepática, alcoholismo hepático y cirrosis hepática. Varios mecanismos tiene la cetoacidosis alcohólica. En la conversión de acetoacetato por la degradación produce una mala relación NAD-H más H versus NAD y este es reducido en cetonas, beta-hidroxibutirato, que incrementan tasas de cetosis y depresión del fósforo mitocondrial, que inhibe la utilización de NAD-H más H e incrementa la formación de cuerpos cetónicos. Uno de los procesos bioquímicos más interesantes que ocasiona el alcohol es que eleva la concentración de NAD-H más H versus NAD e impide que los NAD-H más H se vayan a la cadena respiratoria y que los NAD-H más H alteren más bien todo lo que va a ser la beta-oxidación y alteren también lo que es la oxidación de los ácidos grasos, formen triacilglicéridos en gran cantidad y también aumenten la formación de cuerpos cetónicos. El tercer punto del alcohol es que produce náuseas, vómitos, etcétera, aunados a una desnutrición crónica. Los alcohólicos per se son desnutridos. Trastornos en los electrolitos y equilibrio ácido básico también se ve en el alcoholismo y en la cetosis por el alcohol, deterioro del nivel de conciencia, la encefalopatía de Wernicke, que es la deficiencia de tiamina y otras alteraciones hepáticas. La cetoacidosis diabética, hemos dicho, es una complicación aguda de la diabetes específica de acidosis metabólica. En la cetoacidosis diabética, los trastornos metabólicos que se producen son generados por una falta absoluta o relativa de insulina, amplificados por un incremento de los niveles de hormona antiinsulina o hormonas del estrés, como son el glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento, que son sus antagónicos por naturaleza. Los ácidos grasos se metabolizan por medio de la beta-oxidación incompleta, ya que el ciclo de Krebs está bloqueado y genera los cuerpos cetónicos en las mitocondrias de los hepatocitos. La cetoacidosis diabética o cetogénesis da lugar a los ácidos acetoacético, beta-hidroxibutirato y acetona. A su vez, también está disminuida la utilización periférica de cuerpos cetónicos, motivo por el cual se mantiene y aumenta el nivel circulante. Los ácidos llamados cetonas se acumulan en la sangre y la orina y tenemos cetonuria en gran cantidad. En niveles altos, las cetonas son muy tóxicas y dan lugar a una cetoacidosis diabética que, si no se corrige, puede ser mortal. La relación bioquímica farmacológica en relación a todo lo que ha sido la cetogénesis y la formación de los cuerpos cetónicos es que medicamentos para tratar la diabetes, en nuestro medio son muy comunes la glibenclamida y tolbutamida, disminuyen la oxidación de ácidos grasos porque inhiben a la primera enzima. Les había dicho, la primera enzima de la transferencia de ácidos grasos a la mitocondria se llama carnitil-palmitoil transferasa 1 y estos medicamentos, glibenclamida y tolbutamida, disminuyen a esta enzima o hacen que no funcione esta enzima. Por lo tanto, estos medicamentos utilizados para la diabetes van en contra de la utilización de los ácidos grasos en la beta-oxidación y no permiten su ingreso a la mitocondria porque inhiben a la carnitil-palmitoil transferasa 1, que es uno de los modelos actuales para controlar a la diabetes. Muy bien, son las 7:30. Muchas gracias. Se termina la clase, chicos. Hasta luego. Doctor. Hasta luego, doctor.